¿Qué es el estado profundo? ¿Quiénes lo componen? ¿Desde cuándo es que está establecido? Estas son algunas preguntas que vamos a intentar resolver en estos pocos minutos que voy a compartir con ustedes en este video. Les saluda su amigo y anfitrión Javier Martín, y este es su canal Tao y Economía. Para entender el concepto del Deep State debemos profundizar antes en el concepto de la legitimación del poder. Toda clase gobernante tiene una legitimación del poder que ostenta a través de un discurso que se divulga en su población, bien sea a través de libros de historia, bien sea a través de programas de educación cívica que insertan conceptos tales como patriotismo, nacionalismo, que no vamos a discutir en este pequeño segmento, su valor o no. Es simplemente algo que ocurre constantemente. No importa la ideología, no importa si es de derecha o de izquierda, siempre el establecimiento va a tener un discurso con el cual legitima el poder que ostenta. A partir de ahí, entonces, tenemos que separar esa realidad de la otra realidad de un fenómeno conocido hoy como estado profundo. Fenómeno no tan diferente de lo que ha venido pasando. Desde que soy niño y tengo uso de la conciencia, recuerdo que los políticos X se habían robado X cantidad y que era una barbaridad. Y conforme he ido creciendo, siempre estamos viendo lo mismo. Siempre hay políticos robándose los fondos públicos, cometiendo todo tipo de negocios oscuros. Entonces podríamos empezar a definir el estado profundo como una especie de burocracia entronizada, una clase política en el poder que no fue electa necesariamente, no siempre lo es. Hay muchos que están entronizados y que llevan décadas en un puesto, aferrados a ese puesto, con sistemas que impiden que sean removidos de ese puesto y no solo disfuncionan en cuanto a la calidad del servicio público que brindan, sino que además se sirven del Estado para todo tipo de negocios personales. Entonces, para nadie es una sorpresa el concepto de Estado profundo como sinónimo de políticos ladrones que han venido robándose todo desde toda la vida. La diferencia ahora es que en el contexto de los Estados Unidos, haciendo un análisis de los últimos gobernantes, podemos ubicar dinastías. La dinastía Bush, padre e hijo, creo que ambos con doble mandato. Y después tenemos a Clinton, la dinastía Clinton, Bill Clinton con 2 mandatos. Ella no pudo ni podrá, pero vamos a extendernos un poco más en eso más adelante. Y Obama con 2 mandatos, que también pertenece a la dinastía Clinton. Ahí estamos sumando varias décadas. A lo largo de todo ese proceso, lo que hemos conocido siempre como un grupúsculo, digamos, de políticos inmorales que se roban todo, que se les pega el dinero en las manos, pobrecitos. Ellos no querían, pero, ¿verdad? Siempre resulta que los millones se les pegan. Pues esto fue creciendo a niveles extraordinarios y se dio entonces una especie de gobierno paralelo manejado por estas personas, por estos burócratas entronizados en el poder, en contubernio con las grandes corporaciones y con los presidentes de paso, a niveles realmente alarmantes. En el caso, por ejemplo, de los servidores privados que instala Hillary Clinton en su casa, y en el manejo indiscriminado de toda la información secreta del Departamento de Estado de la era Obama. Y así hay un sinnúmero de casos en este momento ventilándose,
con respecto específicamente a los investigadores del FBI que estaban a cargo de la investigación de Hillary, que abiertamente la exculpan, que fungen como, específicamente James Comey, funge como juez y parte, y además es quien anuncia en una rueda de prensa que está libre de toda culpa, fungiendo como si fuera fiscal general, cosa que nunca fue. Hoy Comey no solo ha sido despedido, sino que se sabe que mintió varias veces bajo juramento ante el Congreso, y además se le considera oficialmente como un subalterno en desacato por las actitudes que tuvo para con la investigación de Hillary Clinton. Y después vienen los demás, que son Peter Strzok, que declaró ante el Congreso, y el fiscal general adjunto Rosenstein, que es el que está a cargo del caso, toda vez que Sessions, quien fue nombrado por Trump, se recusa de ese caso. Pero lo que no se sabe, lo que la prensa no les cuenta, es que hay 40,000 casos sellados, secretos, es decir, casos judiciales a lo largo de todo el territorio estadounidense. Más de 40,000, son un poco más de 43,000 casos específicamente, mientras que lo normal es que se manejen 1,900 casos sellados en el año. Entonces, esto que es inaudito nos indica que más bien entonces Sessions lo que está haciendo es dedicándose a estos más de 43,000 casos sellados, que tarde o temprano van a aflorar, y entonces vamos a ver el llanto y el crujir de dientes de todos estos miembros de lo que sería el Estado Profundo. No es entonces, por tanto, el Estado Profundo específico de una tendencia política. Lo componen mayoritariamente del Partido Demócrata, pero sí hay varios miembros del Estado Profundo que son del ala más bien republicana. Es tanto lo que hay que analizar que vamos a ver cómo paulatinamente lo vamos haciendo. En medio de toda esta trifulca con respecto al Estado Profundo, lo que tenemos es a un presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, asusando todo por todo lado. Luego de pasar un año en más o menos sosiego, si es que se puede decir eso del presidente actual, en algún punto en las últimas semanas aceleró tremendamente su actividad, y tenemos, por ejemplo, que por donde ha venido pasando Trump, lo que hace son eventos. Ya no crea discursos, ya no crea tendencias, sino que está causando eventos que están cambiando la historia. Por ejemplo, el caso de la unión de las dos Coreas, o por lo menos de la paz entre ambas. Eso es un hecho inaudito que la prensa, por supuesto, calla, porque va en contra de la agenda que ellos están manejando, que, por cierto, olvidé mencionar que la prensa convencional está completamente vendida al Estado Profundo, y que, por cierto, probablemente este video me sea desmonetizado porque yo estoy diciendo estas barbaridades que el establecimiento no quiere que diga, pero al final me importa un comino todo esto, porque creo que debo decir lo que es, y se acabó. Entonces, por donde pasa Trump, le pega a Theresa May. Theresa May entra en crisis, políticamente hablando, está a punto de perder el puesto, lo salvó hace pocos días por 3 votos. Lo mismo ocurre con la OTAN, llega y les dice las 4 verdades, entonces los demócratas en Estados Unidos rasgan sus vestiduras y dicen que es una barbaridad que haya hecho eso. Pero Trump lo que está haciendo es poniendo orden, ¿verdad? Alemania, por ejemplo, mientras que Estados Unidos paga más del 3% de su presupuesto, de su Producto Interno Bruto, que es monstruoso para la OTAN, Alemania, que clama necesitar protección de la OTAN contra ¿quién? Rusia. ¿Por quién es que existe la OTAN? Perdón, Rusia. ¿Y qué es lo que hace Alemania con Rusia? Pues tienen un acuerdo muy, muy bonito. Yo no estoy en contra de esto. El acuerdo es la creación de
un gasoducto que sale de Rusia y llega a Alemania, porque Alemania se abastece en un 80% de la energía rusa. Entonces, ¿para qué necesita la OTAN? Más aún, ¿entiende usted que si hay un pacto de paz, de no agresión con Rusia, la OTAN no tiene razón de ser? ¿Por qué existe la OTAN? La OTAN existe porque es un negocio multimillonario. Usted no puede ser miembro de la comunidad europea, de la Unión Europea, si no es miembro de la OTAN, y no puede ser miembro de la OTAN si no compra el kit mínimo. El kit mínimo debe incluir varios jets de última generación, cazabombarderos, incluye tanques, misiles, arsenal. Eso fue lo que se vio con Grecia. Nadie menciona eso, que pusieron a Grecia a comprar armas y la ubicaron en un determinado año como el tercer importador más importante de armas de Europa, Grecia. ¿Para qué necesitaba las armas? Para nada. ¿Quién estaba vendiendo las armas? Alemania y Francia. Y claro, después viene la historia con Goldman Sachs, que esa se las dejo de tarea, porque si no, no terminaríamos nunca. Volvamos entonces al análisis de lo que está pasando. Perdón, ya le pegué una patada al trípode. De lo que está pasando en cuanto a la política, en cuanto a la geoestrategia que está llevando a cabo el presidente de los Estados Unidos y cómo eso está afectando y de qué manera directamente a la economía, que eso es lo que sé que más o menos están esperando la mayoría de ustedes. Entonces, en cuanto a la economía, debo acotar que hace como un año, casi un año, hice un video que es el que más reproducciones ha tenido, en el cual advertía la inminente muerte del dólar, y creo que el título es algo así como ¿por qué el dólar no detendrá su caída? Y sigo pensando que el dólar no detendrá su caída, aunque en los últimos 6 meses o prácticamente en lo que llevamos del año ha estado con una tendencia al alza. Lo cierto es que no ha sido una gran tendencia, ha tenido oscilaciones importantes, se ha visto sobre todo expuesto al vaivén de otros factores como lo son los intereses de los bonos. Y aquí viene el último golpe de Trump. En la semana anterior, el jueves y el viernes, vimos dos secuencias, dos tormentas de tweets de Trump que trajeron abajo completamente al dólar, aplastaron al dólar. ¿Y qué fue lo que dijo en esos tweets? Arremetió contra la política de los intereses, de subir los intereses de la Reserva Federal, y dijo que no podía eso pasar, y también arremetió contra la supuesta guerra de divisas que se vive con Europa y con China. Entonces esos tweets hicieron que el dólar volviera a caer, pero también fue muy claro diciendo que está dispuesto a que el dólar siga cayendo. ¿Por qué es que el presidente de los Estados Unidos quiere que el dólar siga cayendo? Primero de todo, hay que entonces recurrir al concepto de guerra de divisas. La guerra de divisas supone ser una guerra que la gana el que la pierde. Vea qué interesante. La idea es que un país exportador, al devaluar su divisa, sus exportaciones aparecen como más baratas que las de la competencia. Entonces, el país afectado también baja su divisa y el otro empieza a bajarlo y todos empiezan a bajar las divisas, y con eso se tiene la creencia, y muchos economistas de muy alto calibre, entre comillas, consideran que así es cierto, que eso beneficia al sector exportador y que por tanto beneficia al país como tal. Lo cual es parcialmente cierto y sobre todo es cierto a corto plazo. Es cierto que el sector exportador se ve beneficiado, pero a mediano y largo plazo, quien se ve afectada es la población, ya que ve encarecido el costo, el precio de los productos que importa, y que por tanto ve disminuido el poder adquisitivo de su moneda. Entonces, a mediano y largo plazo, una guerra de divisas es altamente perjudicial para los países que participan en ella. A corto plazo es una vorágine por ganancias
inmediatas, y eso nos hace entonces preocuparnos, toda vez que estaríamos observando a un presidente de los Estados Unidos invocando como política oficial que el dólar cueste cada vez menos, y como vemos que ha sido Trump de testarudo y de perseverante en sus ideas, tenga la certeza que el dólar va a seguir cayendo, y de eso no nos puede caber la menor duda, y que por tanto mi video que antes había comentado vuelve a ser validero. Ahora, ¿por qué Trump está haciendo esto? ¿Qué es lo que persigue? ¿Qué es lo que está buscando? Aquellos de ustedes que me han seguido en los últimos años sabrán que soy un convencido de que la debacle económica global es inevitable, que es inexorable. He dado hartas explicaciones de cómo han hecho para postergar este evento más bien. Lo hemos desmenuzado técnicamente en videos anteriores. Se ha creado alguna controversia que la hemos clarificado también. Entonces el punto no es que si habrá debacle económica o no, la habrá. No hay quien lo pueda evitar. Y lo que aquí por lo que se peleó en las elecciones del 2016 en los Estados Unidos no fue por evitar o no una crisis económica que no se puede evitar, sino por ver quién maneja el discurso, quién controla la narrativa. Y ahí está el meollo del asunto. Obviamente se la dejó Trump, y al hacer eso cambió toda la perspectiva de las cosas. Pero volvamos al punto, él siempre lo ha sabido, no es ningún tonto, toda la élite en el poder alrededor del mundo lo sabe, la debacle económica está por ocurrir y no hay forma de detenerla. Entonces, ¿qué tal si más bien Trump acelera, como anteriormente comentamos, sus contactos y, como quien dice, agrede a sus contactos a nivel geoestratégico y fuerza a economías a doblegarse como la de China? Y ahora arremete contra la Fed. ¿Qué es lo que está buscando? Podría ser entonces más bien que Trump busca echarle la culpa a la Fed, porque sabe que la debacle está por ocurrir. Y entonces, si empieza su discurso ahora de que no suban los intereses, no puede ser que sigan subiendo los intereses, entonces va a tener un espacio en el tiempo, a un muy corto plazo, a futuro, va a poder decir: ven, se los dije, como la Fed es independiente, no me hace caso. En fin, puede ser que esta sea la estrategia. Obviamente, podemos determinar que la Fed tiene una estrategia de echarle la culpa a él, toda vez que, por ejemplo, desde que Trump asume la presidencia, se ha subido los intereses, no sé, unos 4, 5, 6 veces. Más veces que en todos los 2 periodos de gobierno de Obama. Si eso no le dice algo, es obvio que no quiere verse que la Fed, específicamente Janet Yellen, hizo lo imposible por no subir los intereses, mientras Obama era el presidente, y que apenas entra Trump ya empiezan con la estrategia de empezar a subir intereses paulatinamente, con lo cual todos sabemos que lo que pasa es que si se suben mucho los intereses, explota la deuda ante el peso del servicio de la deuda. Y a esto se resume todo el análisis económico que voy a hacer. Esto es un juego de intereses y de cantidad de dólares circulando. En síntesis, lo que Trump acaba de hacer es exigirle a la Fed que continúe emitiendo dinero nacido del aire al infinito, a perpetuidad. Y las consecuencias de ello, todos lo sabemos muy bien, son altamente nefastas. Ergo, Trump está acelerando a como dé lugar la debacle económica, sí o sí.
Prueba de lo que digo es que por un lado maneja el discurso de que la economía nunca ha estado mejor y por el otro lado ahora dice que no puede ser que la Fed suba los intereses, ¿verdad? Si la economía está tan bien como él dice, lo lógico es que los intereses se suban. Por tanto, ahí tenemos el doble discurso de Trump que nos indica que todo está por ocurrir. Espero que les haya gustado, denle like y nos vemos pronto. Que pase una feliz tarde. Chao.